Saludo en el nombre del Señor a cada uno en esta hora y quiero invitarle a considerar la pregunta: como creyentes en el Señor, ¿cómo nosotros podemos comprender las adversidades? ¿Cómo podemos comprender las adversidades? Porque en el fondo cada uno, ¿cierto?, tenemos que enfrentar situaciones aflictivas, adversidades, sufrimientos. Y la Biblia nos muestra en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, la realidad de las adversidades, no solamente para el mundo, sino también para nosotros como creyentes. Y la Biblia dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y esto es lo que concluyó, ¿cierto?, Salomón en su investigación. Usted puede leerlo, ¿cierto?, en el libro de Eclesiastés, donde él, ¿cierto?, hace toda una cantidad de análisis sobre lo que es la condición del hombre bajo el sol. Esa es la expresión que él usó, bajo la expresión bajo el sol. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Entonces, como creyentes en el Señor, ¿cómo podemos considerar las adversidades? La Biblia nos muestra, ¿cierto?, que el Señor fue honesto con nosotros al decirnos que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. Y también, ¿cierto?, vemos en la Biblia que él mismo experimentó, ¿cierto?, las contradicciones en este mundo. De hecho, cierto, cuando él estuvo camino hacia la cruz, ahí en el Getsemaní, dice la Biblia que previamente había anunciado, cierto, a Pedro que él le iba a negar, y luego vinieron, dice la Biblia en Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él sabía, cierto, lo que iba a suceder un poco tiempo más adelante, aún 24 horas más adelante. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Sabemos, cierto, que ellos no velaron, sino que se quedaron dormidos, pero el Señor empezó a orar al Padre para que Dios le fortaleciera en esta hora, cierto, de angustia y aún, cierto, en el sufrimiento que él de antemano sabía que iba a pasar ahí en la cruz. Entonces las adversidades son una realidad no solamente para nosotros, y no podemos decirle al Señor: tú no entiendes lo que yo estoy pasando, sino Él sabe también nuestra condición. Entonces, la adversidad como término es un término general para explicar situaciones contrarias o poco favorables por problemas que muchas veces agobian a las personas y que les puede llevar a estar muy sobrepasados para enfrentarlos. Es una situación difícil de sobrellevar. El sufrimiento, en contraste, también se refiere en forma simple al hecho de sufrir o padecer dolor físico o también dolor moral. El sufrimiento tiene muchas dimensiones, por ejemplo, sufrimiento, ya hemos dicho, físico por enfermedades, abusos, o sufrimiento por injusticia, abandono. Las guerras y las enemistades producen mucho sufrimiento, las injusticias en el mundo, la violencia intrafamiliar, el divorcio, etc. Pero obviamente hay mucho sufrimiento en el mundo. Pero ¿cómo nosotros, como hijos del Señor, y aún cierto, si usted no es un hijo de Dios, aún Dios permite tener estas situaciones para que usted tenga un propósito de buscarle a Él? Pero para los creyentes, que hay propósitos, la Biblia dice, los hay, cierto, para nosotros en las adversidades. Los creyentes no estamos exentos de las adversidades y sufrimientos como cualquier otra persona en el mundo, pero tenemos un enfoque diferente de cómo abordar, cierto, las adversidades. El apóstol Pablo experimentó una adversidad, siendo el gran apóstol Pablo, de una enfermedad, cierto, de la cual no pudo salir, y él tuvo que sufrir esa enfermedad. Y él entendió que frente a esta enfermedad, él aprendió una lección.
aprendió a sobrellevarla en la gracia de Dios. Él dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Alguien preguntó entonces: ¿por qué sufre el justo? Y para muchos parece ser una incógnita, para muchos parece ser una incógnita sin respuesta. Que el pecador sufra, bueno, no es difícil de explicar, ya que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero que alguien que se entregue al Señor y trate de servirle con todo su corazón pase por tragedias y pérdidas irreparables, no es fácil de entender y mucho menos cierto de explicar. Muchas veces se tiene la idea falsa de que al convertirnos al Señor, todos nuestros problemas van a ser resueltos y van a acabar, y parece que en algunos casos es todo lo contrario. Desde el Antiguo Testamento, hace miles de años, el salmista recuerda, como dice el Salmo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones que el justo padecerá, más de todas ellas lo librará o lo ayudará el Señor. Amén. Entonces, que el justo sufra no es solo normal, sino que es anticipado. Se espera que un creyente sufra. Y si usted y yo sufrimos, es muy probable que este mismo sea una prueba viviente de que estamos agradando al Señor. Si sufrimos, es muy probable que nosotros estemos realmente experimentando de una manera viva de que estamos agradando al Señor en ese sentido. Ahora, Jesús dijo enfáticamente a sus discípulos, y consiguiente también cierto a nosotros, dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pablo también mismo dijo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Eso está en 2 Timoteo 3:12. Nosotros, en nuestra humana manera de ver las cosas, o la perspectiva, ¿cierto?, visualizamos el sufrimiento como algo negativo, algo trágico, algo ilógico, irónico, aún indeseable. Pero Dios, por su lado, en su inconmensurable sabiduría, ve el sufrimiento como un caudal de beneficios para nosotros, a pesar que nuestra naturaleza humana, ¿cierto?, rechazamos eso. Pero Dios, como Padre, es mejor como enfocar, ¿cierto?, es mejor en cuanto al enfoque de estas adversidades para nuestra vida. Mientras nosotros vemos el sufrimiento, o en el sufrimiento, ¿cierto?, vemos muerte, Él ve vida. Cuando nosotros miramos en el sufrimiento solo destrucción, Él está vislumbrando una nueva criatura. Al nosotros mirar en el sufrimiento solo dolor, Él contempla la sanidad. Nosotros a veces esperamos en el sufrimiento derrota, pero no obstante el Señor anticipa oportunidad para realmente crecer en la fe y depender en Él. Nosotros a veces captamos en el sufrimiento una ironía. Por su lado, el Señor percibe una perfecta armonía. Mientras que nosotros en nuestra vida espiritual miope tratamos de evadir y evitar el sufrimiento, el Señor constantemente se vale de el sufrimiento para ayudarnos y mantenernos en su voluntad, ¿cierto?, adentro de su voluntad. Si Dios usa el sufrimiento, y obviamente hay que esperarlo, es todo entendible, ¿cierto? Realmente que tenemos que no tener un rechazo hacia Él, ni tener, ¿cierto?, la intención de evadirlo, sino más bien deberíamos aprender a vivir con Él.
en vez, cierto, de rechazar el sufrimiento, debemos aprender y tratar de vivir con el sufrimiento, con la adversidad. La Biblia nos advierte que las adversidades son inevitables. En Santiago capítulo 1, versículo 2, dice el Señor, tener por sumo gozo, y es algo contradictorio. La verdad que vamos a hacer más adelante un tema de las aparentes contradicciones de la Biblia. Y digo aparentes porque aquí, por ejemplo, hay una donde el Señor dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba va a producir cierto fruto espiritual en el creyente. Y por lo tanto, cierto, las pruebas son inevitables, las pruebas son impredecibles. Pedro el apóstol dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y también dice que la Biblia, que las pruebas o las adversidades son de diversa índole, o formas o tamaños. La palabra habla de las diversas, y estas diversas pruebas o adversidades tienen propósitos. Entonces, ¿cómo podemos examinar o relevar algunos propósitos del sufrimiento o la adversidad? La Biblia nos muestra, cierto, que debemos entender que Dios tiene propósito para todo lo que Él hace. Y al permitir que nosotros como cristianos pasemos por sufrimiento, no está exento de un propósito que Él tiene para nosotros. Hay muchos propósitos, según la Biblia, en lo que es la adversidad que Dios permite a nosotros. Si vemos el sufrimiento por los ojos de Dios o a través de los ojos de Dios, vamos a encontrar algunos propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender la adversidad? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para permitir la adversidad en nuestra vida? Quiero decir que la adversidad puede ser nuestra motivación más grande para crecer espiritualmente y también, cierto, como un medio para acercarnos más al Señor. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios para permitir la adversidad? En primer lugar, entre muchos, yo quiero decir que un propósito en la adversidad que Dios tiene es revelar nuestro carácter delante de Dios y también delante de los demás. Un propósito que Dios permite la adversidad para nosotros es revelar el carácter delante de Él y también delante de los demás. Y vamos a ver, cierto, el caso, por ejemplo, como ya leímos en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo, cierto, nos cuenta de su aguijón, que era una enfermedad que él tenía que sufrir, y aún realmente Dios le permitió no responder su oración por esta enfermedad. El aguijón con el que Pablo sufría le enseñó que era orgulloso y que era propenso a ensoberbecerse. Y realmente él había recibido tremendas revelaciones y él vio eso como realmente una debilidad en cuanto a enorgullecerse de tantas cosas que él recibió. Y sabemos, cierto, que Dios le utilizó para traer mucha enseñanza a nosotros, dar el sentido, cierto, al Evangelio en cuanto a la justificación que tenemos en Cristo, etc. Usted puede leer todos los escritos de Pablo en la Biblia y realmente él manifiesta, cierto, que aún Dios le permitió subir al tercer cielo y ver, cierto, tantas cosas indecibles que él no podía expresarla. Y él dijo, eso puede a mí, cierto, traerme un problema de orgullo, de soberbia. Y aún Dios supo su debilidad y realmente él, cierto, empezó a experimentar esta enfermedad para mantenerlo a raya. El aguijón con el que Pablo sufría le enseñó que era orgulloso y que era propenso a ensoberbecerse. Es casi imposible hablar de sufrimiento sin mencionar a Job. El sufrimiento le causó perder todo lo que él tenía, incluyendo a sus hijos, y él sacó a relucir lo que había en él. Su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y también su madurez. Aún, cierto, la Biblia dice que él entendió que realmente lo que Dios dio también él puede quitarlo. En la historia tan conocida de Job, Satanás llega ante la presencia de Dios
Y realmente la Biblia dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sabemos, cierto, que muchas veces nosotros servimos al Señor por las bendiciones. Y obviamente fue la acusación que hizo Satanás sobre, cierto, lo que realmente era el servicio de Job a Dios. Y es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas, cuando todo marcha viento en popa. Es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones, salud, tranquilidad. Pero aparezca la cuarentena, aparezca, cierto, el coronavirus, aparezca, cierto, las infecciones, aún, cierto, el sufrimiento por tantas situaciones económicas, la realidad de lo que somos saldrá a flote tan pronto como comiencen a presentarse los problemas. Nuestro verdadero nivel y peso espiritual se pone en la balanza de la realidad cuando Dios permite que algo malo, terrible o aún devastador nos suceda a nosotros. En el caso de Job, Dios permitió que perdiera todo, incluyendo a sus 10 hijos en un mismo día y hora. Eso no nos cabe en la cabeza, pero sabemos que Dios es soberano para con nosotros, sus criaturas. Y Él, cierto, sabe cómo tratar nuestra necesidad. La realidad del carácter de Job no se hizo esperar y se dejó ver inmediatamente. Ante la escalofriante realidad de tal tragedia, Job se levantó. La Biblia dice: rasgó sus vestidos en señal de dolor. Se rasuró su cabeza mostrando luto y duelo. Se postró en tierra y adoró a Dios diciendo, él dijo, como algunos cierto hablan en contra del Señor: maldito, ¿por qué tú me permites que esto suceda en mi vida? ¿Por qué me quitaste esto? Él dijo en contraste: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Dios nos ayude para que en la hora de la adversidad, del sufrimiento, a veces muy extremo, aún en el tiempo de la muerte, aún en el tiempo del duelo, realmente Él nos ayuda a guardar en su corazón para realmente decir como Job: si tú permitiste esto, es tu voluntad, y aún yo voy a esperar el propósito que tú tienes para mi vida. Aunque Job no entendía lo que le estaba sucediendo, sabía que en todo Dios tenía un propósito para él. Y sabemos, cierto, que como ya hemos dicho, en las adversidades Dios prueba nuestro carácter. Y aún Dios nos ayuda a que nuestro carácter sea más realmente como Jesús. Porque Jesús nos da ejemplo también, cierto, en el sufrimiento, de cómo Él, cierto, se humilló al Padre para ir a la cruz por amor a ti y por mí. El Señor permitió que Job sufriera para demostrar que este era un hombre fiel, y que el dolor, en lugar de moverlo a maldecir a Dios, pondría al descubierto cuán grande era su madurez espiritual. Por otro lado, cuando la tragedia llegó a la esposa de Job, esta mostró lo que había en ella. Aunque sin duda adoraba y servía a Dios juntamente con Job, se gozaba de las bendiciones, de la familia, etc., el sufrimiento descubrió que todo era en su vida una realmente situación liviana. Algunos han hablado, cierto, de ella como una esposa hipócrita, pero sabemos, cierto, que una madre es algo diferente, y hay una situación diferente en el carácter de la mujer por contextura que Dios hizo en cuanto a la parte emocional más apegada, cierto, a la maternidad, a los hijos.
Y realmente al contrario de Job, no solo maldijo a Dios, sino que le dijo a Job, al ver la fidelidad de este hombre a pesar de la adversidad, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Como hemos dicho, cierto, las adversidades prueban qué carácter tenemos en nuestra relación con Dios, en cuanto, cierto, también a nosotros mismos y también en cuanto a las personas que nos rodean. Que Dios nos ayude para enfrentar situaciones difíciles. Y hay personas que en este tiempo han estado enfrentando situaciones muy difíciles. Job, cubierto de una espantosa sarna maligna, le responde: como hablan las personas que no conocen a Dios, así has hablado. Con tu manera de hablar y reaccionar muestra lo que realmente hay en ti. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Cuando el hombre que sufre es fiel en verdad y su amor por Dios es real, no hay dolor, no hay prueba, no hay aflicción o carga que lo haga reaccionar negativamente ante Dios, porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Y quiero repetir esto, porque parece cierto ser muy poético, pero en el caso de Job fue una realidad. En el caso de Jesús también lo fue. Cuando el hombre que sufre es fiel en verdad y su amor por Dios es real, no hay dolor, prueba o aflicción o carga que lo haga reaccionar negativamente ante Dios, porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Amén. Por otro lado, cuando el hombre o la mujer no viven una relación sincera con Dios, el dolor, cierto, lo va a revelar. Sus reacciones siempre negativas, se quejan, reniegan, se rebelan y hasta dejan a Dios. No así el verdadero cristiano, que cuanto más sufre, más alaba, más busca al Señor, más desea servirle, porque el dolor revela nuestro carácter. Es algo, como he dicho, cierto, difícil de comprender, pero cuando uno pasa por la prueba, siendo hijo del Señor, uno, cierto, va a crecer si mantiene su integridad y aún crece en madurez. Hay virtudes, cierto, que van agregándose, como dice el apóstol Pedro, que a la fe hay que agregar virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, cierto, dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia, cierto, también amor y otras cosas más. La Biblia dice que las pruebas son para que nuestra fe se fortalezca y también, cierto, nosotros seamos realmente probados en que nuestra virtud, cierto, pueda crecer. Ahora, hemos visto entonces que el dolor revela nuestro carácter y hemos puesto el ejemplo del apóstol Pablo y también de Job. Pero también quiero decir que otro propósito que Dios tiene en la adversidad es que la adversidad nos motiva a acercarnos a Dios. El sufrimiento que Pablo estaba sintiendo lo llevó a buscar el rostro de Dios con insistencia. La Biblia dice que 3 veces él oró al Señor. Sabemos que él, cierto, era un hombre poderoso en oración. 3 veces he rogado a Dios que me lo quite el aguijón, y dijo, cierto, se dedicó 3 periodos de profunda búsqueda en oración y probablemente en ayuno. Estos 3 periodos de intensa consagración fueron provocados por el sufrimiento que él tenía en su cuerpo. Job, cierto, que era un hombre que obviamente conocía a Dios y le servía, al pasar por tan intenso sufrimiento, también lo empujó a buscar a Dios aún más en una manera fuera de lo que estaba acostumbrado. Esto le trajo como resultado que se profundizara en el conocimiento de su Dios. Y eso lo vemos, cierto, al final del libro de Job, cuando él dijo, realmente de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Tal fue la experiencia que tuvo con Dios. En el caso de Job, que tuvo que expresar, como ya he dicho, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. El sufrimiento nos empuja a buscar a Dios. Si aceptamos que las circunstancias adversas también son parte del gobierno de Dios o su soberanía. Entonces, en esta hora quiero yo invitarle que usted pueda considerar estas verdades grandes para su vida. En tercer lugar, quiero mencionar que la adversidad es la manera en que Dios llama nuestra atención. El afán de este siglo es la competencia más grande que Dios tiene en tratar de conseguir nuestro tiempo
tu tiempo, la atención, ¿cierto? Y nuestro afecto hacia Él. El afán de este siglo es la competencia más grande que Dios tiene en tratar de conseguir el Señor, nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro afecto. Y el afán, ¿cierto? La rutina, bueno, las preocupaciones sofocan, dice la Biblia, la palabra de Dios y ahogan la voz del Espíritu Santo para nosotros. La Biblia nos muestra en el libro de Jeremías capítulo 35, dice la Biblia: yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Jeremías 35, 14. También Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El propósito primordial de Dios al llamarnos la atención es conformarnos a la imagen del Señor. Y a través de ella aprendemos de Cristo, quien es manso y humilde y cuya carga es ligera. Los afanes de este mundo realmente nos quitan la atención del Señor y el afecto al Señor. Y la Biblia dice que realmente cuando uno está involucrado, ¿cierto?, en los negocios de la vida, sofocan, ¿cierto?, la palabra de Dios, la semilla. Una aplicación la vemos en el apóstol Pablo, en una crisis grande que tuvo, porque dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y eso está en 2 Corintios capítulo número 1, versículos 8 al 9. La Biblia entonces nos da propósitos, y hay muchos más. Hemos visto, ¿cierto?, que un propósito que Dios tiene es realmente develar o revelar el carácter verdadero que tenemos. O un segundo propósito es que Él nos llama, ¿cierto?, a acercarnos más a Él y nos motiva a acercarnos a Dios. Un tercer propósito es que la adversidad es la manera que Dios llama nuestra atención. Y el último propósito que quiero agregar es que la adversidad es nuestra certeza que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque el Señor dice: al que ama, disciplina. Y la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, etc. dice. Y la Biblia nos muestra que Él es fiel a pesar de que nosotros pasemos por situaciones, aún la misma muerte. El Señor al que ama disciplina. Cuando reconocemos el amor de Dios en la adversidad, somos capaces de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas para acercarnos al Señor. Entonces yo le invito en esta hora que usted pueda meditar en la palabra del Señor. Si está pasando adversidad, que pueda acercarse a Él, que pueda entender que Dios le ama, que pueda entender, ¿cierto?, que Dios está diciendo a usted: deje, ¿cierto?, las entretenciones, los afanes del mundo y concéntrese en el Señor. En este tiempo de pandemia, muchos, ¿cierto?, han aprendido cosas que antes, ¿cierto?, no valoraban. La familia, ¿cierto?, el medio ambiente, bueno, muchas cosas, ¿cierto?, que el mundo ha descubierto. Pero ¿qué hemos descubierto en nuestra relación con Dios? La Biblia nos enseña que debemos acercarnos a Dios, aún en las pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia, ¿cierto?, realmente da lugar a que la fe sea perfeccionada. Que Dios bendiga su palabra. Amén.